A partir de este momento y por una hora, Radio Web APL Soberana presenta Misterios de la Argentina, creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ustedes han tenido la gentileza de enviarnos a través de mi web y de mi WhatsApp, que después vamos a pasar todos esos datos, qué temas les interesaba que tratáramos acá en Misterios de la Argentina. Muchos de ustedes me han pedido que yo hablara sobre la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿Cómo influyó la masonería en la historia de la República Argentina? Si podía dar algunos ejemplos, algunas cosas prácticas. Y lo vamos a hacer. Vamos a hablar hoy sobre masonería. Lo primero que tenemos que decir es si vamos a situar esto en la historia política, no solo de Argentina, sino de todo el continente americano, que fueron miembros de la masonería, lo que habitualmente se conoce como hermanos masones, aquellos que transformaron todo el continente americano, América del Norte, América Central, América del Sur, en lo que era dependencia de reinados, del rey de Inglaterra, del rey de España, del rey de Portugal, y lo fueron transformando en democracias. Ese proceso, desde George Washington en Estados Unidos a Simón Bolívar, bueno, nosotros tenemos al general José de San Martín, Manuel Belgrano, todos miembros de la masonería. Obviamente se discute mucho esto, no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a dejar para el viernes próximo, que es 16 de agosto, un día antes del 17 de agosto, cuando el gran iniciado, como lo llaman los masones argentinos al general San Martín, 17 de agosto, el día del general San Martín, así que el viernes que viene vamos a dedicar justamente a hablar de la historia masónica del general José de San Martín. Conocemos perfectamente que hay mucho debate sobre esto, debate innecesario porque las pruebas de la condición masónica de San Martín están, pero también el debate se debe a que hay mucha confusión sobre qué es haberse convertido en miembro de la masonería, trabajar en una logia, qué es trabajar en una logia, qué se hace en una logia, una cantidad de comentarios sobre esto, la mayoría de los cuales son producto de ilusiones de mucha gente y en otros casos comentarios falsos y tendenciosos, porque claro, ¿quiénes estuvieron, por ejemplo, para reducirlo al siglo XX, quiénes estuvieron en contra de la masonería? ¿Quiénes persiguieron a los masones, los encarcelaron, los fusilaron, les quitaron el patrimonio? Está muy claro quiénes lo hicieron en el siglo XX. Miren, a ver si esto les aclara un poco el panorama. En el siglo XX los masones fueron perseguidos por Adolfo Hitler, José Stalin, Benito Mussolini y el generalísimo Francisco Franco. Mire qué ejemplo, le repito, Hitler, Mussolini, Stalin, Franco en España, persiguieron a los masones, los fusilaron, les quitaron el patrimonio, afectaron a sus familias aunque no fueran masones, pero porque uno de los miembros lo era. Esto ya nos da una pauta de que la masonería es peligrosa para las dictaduras, es peligrosa para donde no hay democracia. Es peligrosa para aquellos lugares donde se teme a las personas que piensan libremente. Fíjense que si uno habla con un masón,
aún hoy en día, la masonería ha tenido muchos cambios, ya lo vamos a ir explicando. Pero si uno habla con un masón y le dice, bueno, che, a ver, una forma de que yo te identifique, entiendas qué cuernos es esto de ser masón, y simple, no me hagas historias. El masón va a decir, yo soy un libre pensador, soy un hombre de pensamientos libres. Esa es la forma que desde hace varios siglos se han definido los masones, como libres pensadores, como la persona que dice, a mí no me vas a llevar de la nariz como si yo fuera un miembro de la manada y ahí está el pastorcito mentiroso que me quiere llevar a donde a mí no me conviene. Yo me voy a informar, voy a estudiar, voy a sacar mis propias conclusiones. Claro, allí donde no prevalece la democracia, sacar las propias conclusiones es todo un problema. Luego, y volviendo específicamente a la Argentina, hay algunas cosas que tenemos que clarificar. Por ejemplo, la escuela primaria, la escuela secundaria, en cátedras universitarias de historia, todavía se sigue diciendo que mayo de 1810 fue ese momento en que se pensó por primera vez en esa aldea del Río de la Plata, que era Buenos Aires, se pensó en la independencia. ¿Por qué? El rey de España había sido depuesto por Napoleón. Napoleón había puesto de regente a su hermano Pepe Botellas. En distintos lados de España empezaron a funcionar regencias en nombre del rey depuesto. Bueno, en ese espíritu surge mayo de 1810 y nos habían explicado que ahí surge la idea de vamos a independizar esta parte de América de la corona española. Hay algún detalle que falla ahí. Vean, fines del siglo XVIII, 1790 y tantos, en la aldea de Buenos Aires, y a mí me gusta remarcar aldea, porque si no ocurre, como decía Jorge Luis Borges en ese poema, que decía, se me ocurre que Buenos Aires siempre existió. Pues sí, se nos puede ocurrir, y se nos puede ocurrir pensar que Buenos Aires siempre fue grande y con calles asfaltadas y edificios, pero estamos hablando de la época en que la aldea de Buenos Aires no tenía ni una calle empedrada. Cada vez que llovía o crecía el río se producía una inundación, un desastre. Era un pueblito. Y sin embargo, en ese pueblito ya había personas jóvenes cuyos padres los habían mandado a estudiar a Europa, sea España o sea Francia, se habían ya impregnado de las ideas de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos. Y así nos encontramos con que en 1795 había 3 logias funcionando en la aldea de Buenos Aires. En una época en que ser miembro de la masonería estaba prohibido por el rey de España y se perseguía a quienes se descubría que eran miembros de la orden masónica. Por lo tanto, estoy hablando de una época donde había 3 logias funcionando en la aldea de Buenos Aires. Es situado el año 1795. Faltan 15 años para que ocurra mayo de 1810. Y esas 3 logias no es que funcionaban en un templo masónico, era todo secreto. Por lo que dije, porque había orden del rey de España de perseguir, detener y quitarle el patrimonio a cualquiera que se descubriera que fuera masón. Y eso terminaba afectando a toda la familia. Sacar el patrimonio era sacarle el patrimonio a la familia. Y este es otro detalle importante que
en algunos mensajes me preguntaban, pero ¿por qué el secretismo en la masonería? Sobre todo de aquella época, hoy veremos que es distinto. El secretismo era por eso. Porque si el miembro de la masonería era descubierto por el gobierno de turno, pasaba a ser detenido, seguramente fusilado o ahorcado, y todo lo demás que dije. Entonces tenían que ser grupos que actuaban en el secreto. Y para eso también las tres logias que funcionaban, vuelvo a situar la fecha, 1795, la aldea de Buenos Aires, se reunían en la casa de este, en la casa del otro, pero no había un sitio donde van a trabajar la logia, por la persecución. En 1795, una de esas tres logias recibe a un joven inquieto, estudioso, que se inicia como masón. El que quedará en la historia como el creador de la bandera argentina, el general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano se inicia en el año 1795 en una logia que conocen cómo se llamaba esa logia. Porque estamos diciendo que en 1810, recién, mayo de 1810, viene la ley de independencia. La logia donde en el año 1795 es transformado en miembro de la masonería, el que después va a ser el general Manuel Belgrano, se llamaba Independencia. ¿Queda claro esto? Independencia. Por lo tanto, ya en esta aldea del Río de la Plata, a fines del siglo XVIII, 15 años antes de los hechos de mayo de 1810, ya había personas que estaban convencidas de que había llegado la hora de cortar los lazos con el rey de España, independizar esta parte de América de la corona española. Yo eso lo he trabajado mucho en este libro que me publicó Ediciones Grupo Argentinidad, que justamente se llama Belgrano y la masonería. Aquí en este libro, Belgrano y la masonería, ustedes van a encontrar toda la información con documentación histórica sobre el recorrido que hace Manuel Belgrano. Y sobre otro dato que enseguida voy a hacer hincapié, porque tiene que ver con cosas que parece que son de ahora, del siglo XXI. Bueno, Belgrano y la masonería, escrito por Antonio Las Heras, que les está hablando, Grupo Argentinidad, por si quieren pedirlo en las librerías, en Mercado Libre. ¿Cuál era la idea del general Manuel Belgrano? Bueno, primero, cortar los vínculos con el rey de España, independizarnos. Pero ¿con qué tipo de gobierno? ¿Instalar qué tipo de gobierno? La idea del general Manuel Belgrano, del creador de nuestra bandera, de nuestra insignia patria, era que había que buscar entre los descendientes del Inca a uno que tuviera descendencia directa, y que ese tenía que ser el rey, y hacer un parlamento donde sí iban a estar representados el pueblo, copiando el modelo de Gran Bretaña. El rey reina pero no gobierna, y gobierna el parlamento. Ahora, está de más decir que esta idea no cuajó, pero esa era la idea de Manuel Belgrano. Busquemos en el árbol genealógico un descendiente directo de los incas, ese tiene que reinar, porque es el pueblo originario, para decirlo en términos actuales. Es lo que había antes de que el europeo llegara a partir de Cristóbal Colón a estas tierras. No cuajó, pero lo que yo quiero hacer hincapié es
algo que hoy en día, desde hace algunas décadas, se reivindica, bueno, los pueblos originarios, el respeto a los pueblos originarios. Manuel Belgrano, en 1810, 1812, ya tenía clara esta idea. Sí, tenemos que hacer una monarquía parlamentaria, pero el monarca no puede ser un europeo, no puede ser un extranjero. El monarca tiene que ser alguien que continúe lo que ya había aquí antes de 1492. Ahí tienen un ejemplo claro de maestro masón. Por eso me dio lugar a escribir el libro entero, Belgrano y la masonería, porque toda la historia de vida breve del general Manuel Belgrano está permanentemente presente eso que dije al principio, que es como se identifican los masones. Soy un libre pensador. Ahí tienen un ejemplo de libre pensador en Manuel Belgrano. Hacemos una breve pausa y continuamos hasta las 15 horas. Por Radio Web APL Soberana estamos escuchando Misterios de la Argentina con el doctor Antonio Las Heras. Muchísimas gracias por los mensajes que están llegando. Perfecto, perfecto. A Andrea, a Claudia, a Carlos. Muchas gracias a todos. Silvia, Diego, Jeremías. Muchas gracias a todos. Estoy viendo lo que me preguntan. Y pueden seguir enviando mensajes. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para los que nos siguen desde la Argentina. Para los que nos siguen desde el exterior, de cualquier parte del mundo que sea, que tenemos oyentes por todos lados, televidentes por todos lados, mi WhatsApp entonces es 54 9 11 49 49 28 50. 54 9 11 49 49 28 50. Y mi página web. Me preguntaban dónde pueden obtener más información sobre los libros. Ahora voy a hablar un poco de eso. Mi página web es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. El libro que les mencioné antes de mi autoría es Belgrano y la masonería, de Ediciones Grupo Argentinidad. También Ediciones Grupo Argentinidad publicó una biografía escrita por mí de otro destacado maestro masón. Me refiero a Las Heras, el militar, el hombre, semblanza del héroe invicto de las guerras de la masonería. Perdón, claro, semblanza del hombre, del héroe invicto de las guerras de la independencia. Las Heras, el militar, el hombre, semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia. Grupo Argentinidad. Para los que les interesa la masonería en general, pero situada en la República Argentina, este es un libro que me publicó Ediciones del Amanecer Dorado, Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política, que es justamente lo que estamos desarrollando hoy. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Este último lo encuentran seguro en Mercado Libre y lo encuentran seguro en librerías Cúspide. Alguien, estaba mirando en la breve pausa, alguien me escribía y me decía que en la forma que yo me expresé le dio la impresión de que dejé algo por expresar, por decir, que es que hubo europeos en lo que hoy es Argentina antes de 1492. Es decir, antes de que llegara Cristóbal Colón en su primer viaje.
Bueno, le agradezco al oyente, ha sido muy perspicaz, porque mientras yo lo decía estaba pensando y digo, voy a hablar un poco del tema, mientras tanto voy viendo los mensajes que nos están llegando, voy a hablar un poco del tema, pero después seguí, es tan amplio todo esto. Efectivamente, hay pruebas relevantes, ahora voy a señalar algunas de ellas, que nos demuestran que unos siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy conocemos como América, entonces llamado Nuevo Continente, ya otros europeos habían venido. No con la intención de colonizar, sino con la intención de conocer, de comerciar, de extraer elementos beneficiosos. Es más, en un libro mío que no está editado en la Argentina, se llama El Enigma Colón, publicado por Ediciones Nautilus de Madrid, El Enigma Colón, yo justamente una de las cosas que digo es la llegada de América a lo que se llamó el Nuevo Continente por parte de Colón fue una jugada política donde fue utilizado Colón, pero fue una jugada política porque tanto el rey de España como el de Portugal como el de Francia tenían tan clarito de que estaba lleno de capitanes de barco que tenían su mapa secreto que mostraba estas tierras y que venían a estas tierras a los efectos, como dije, de comerciar, de obtener minerales preciosos, sobre todo la plata. Y estos reyes de aquella época, vuelvo a decir, sobre todo el de España, pero el de Portugal y el de Francia, llegaron a la conclusión de que si no hacían el descubrimiento oficial de América, alguno de estos capitanes iba a conseguir alguna financiación, iba a llegar a esta tierra, al Nuevo Continente, por entonces no conocido oficialmente, y ¿qué iba a ocurrir? Iba a poner una bandera, iba a decir, este territorio es nuestro. Antes que suceda eso, y Cristóbal Colón vino bárbaro para ser utilizado a esos efectos, Cristóbal Colón pensaba que él engañaba a los reyes de España, los reyes de España tenían claro todo esto, pero había que hacer el descubrimiento oficial. Unos de los que llegaron mucho antes de Colón, algunos siglos antes, pensando en el siglo XII, comienzos del siglo XIII, fueron miembros de la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Jerusalén, lo que habitualmente se conoce como los templarios. Estuvieron viajando muchísimas veces a este territorio. Fíjense ustedes, una, entre comillas, casualidad, coincidencia, pero ¿qué tipo de cruz llevaban las 3 carabelas de Colón? Es la cruz templaria. No es cualquier cruz, es la cruz templaria. Bueno, muchos han buscado explicar esto, diciendo, era un homenaje, sí. Lo que era es que Colón tenía la información, porque ya se la habían dado otros que sí venían a esta zona, hablo Centroamérica, de que los habitantes de estas tierras conocían esa cruz, la cruz templaria, y tenían un muy buen recuerdo de aquellos que habían venido en otros tiempos y habían prometido regresar. Alguno de ustedes estará diciendo, bueno, doctor Laceras, todo muy lindo, muy interesante, está hablando de Centroamérica además, pero usted dijo que los templarios llegaron también a esta tierra que hoy es Argentina. Sí. Llegaron a esta tierra, llegaron a Brasil,
atravesaron lo que hoy es Brasil, lo que hoy es Paraguay, y se dirigían a una zona que está en una franja, un poco de Bolivia, un poco de Argentina. ¿Por qué? Todavía hoy quedan minas de plata en esa zona. Y los templarios tuvieron una característica muy llamativa. Durante toda la existencia pública de los caballeros templarios, de la orden templaria, estos acuñaban moneda de plata, era lo que se usaba, valía más la plata que el oro. Las monedas eran de plata. Y los reyes acuñaban monedas de plata y la cuajaban con algún otro metal menos valioso, es decir, generaban inflación. Los únicos que jamás utilizaron una moneda de plata fraguada fueron los templarios. Y esto a los historiadores oficiales académicos les llamó poderosamente la atención, porque el planteo era, ¿pero de dónde sacaban el mineral plata en tal cantidad los templarios como para acuñar y acuñar moneda sin falsificarla? El lugar donde se suponía que era el lugar que tenían que estar los templarios era Tierra Santa, Medio Oriente, defender Jerusalén, defender las ideas cristianas. Sí, pero en esa zona plata no hay. En Europa mismo, ya en aquel 1100 y tantos, había unas minas de plata gastadas ya en lo que hoy es Alemania. ¿De dónde sacaban? ¿De dónde sacaban la plata los templarios? Pero hay otra cosa curiosa también, que es la siguiente. Los templarios tenían un puerto fortificado, o sea que tenía un sistema para que si el puerto era atacado tanto por mar como por tierra, había para dar combate en un lugar que se llama La Rochelle, el famoso puerto fortificado de La Rochelle. Dicho sea de paso, es el lugar donde nació el filósofo Jean-Paul Sartre. Esto es un valor agregado que digo, pero siempre que recuerdo que hablamos del puerto fortificado templario de La Rochelle, me acuerdo que ahí fue donde nació Jean-Paul Sartre. Pero esto a los historiadores les llamó siempre mucho la atención por lo siguiente. El pueblo de La Rochelle, el puerto de La Rochelle, no está sobre el mar Mediterráneo, que tendría un sentido porque los templarios iban a Medio Oriente. No, está sobre el océano Atlántico. Y esas embarcaciones hacían muchos viajes, pero saliendo desde un lugar incómodo para ir a Medio Oriente. Es evidente que no iban a Medio Oriente. ¿A dónde iban las embarcaciones templarias? ¿Para qué tenían un puerto sobre el océano Atlántico? Hoy podemos confirmar perfectamente todo eso. Tenían ese puerto porque esas embarcaciones, algunas de esas embarcaciones, pero con frecuencia, viajaban a ese continente que todavía no se había descubierto oficialmente. Y como dije, venían a buscar el metal plata para después en Europa acuñarlo en moneda y usar verdadera plata. Claro, en América las minas de plata abundaban. Y lo más interesante es que hay minas de plata, como conocemos, la de Potosí y demás, en la zona de lo que es Bolivia. Así que es altamente, hasta acá, como hipótesis, después vamos a mirar las pruebas. Es altamente probable que, como iban a Centroamérica, también han llegado a Brasil, lo que hoy es Brasil, recorrían lo que hoy es Paraguay, Argentina, llegaban a esa zona. Y es verdad, por ejemplo, cerca de la ciudad de La Quiaca, República Argentina, en la frontera con Bolivia, un poco más hacia el oeste, 15 kilómetros, hay todavía hoy una mina de plata. Esto sí. Ahora, me tocó investigar todo esto. Estuve varias veces en la zona
Hasta que alguien de la zona me dijo, pero doctor Las Heras, usted que anda buscando estas cosas, pruebas de estas cosas. Aquí, desde La Quiaca, unos 20 kilómetros hacia el este, hay una zona que se llama Laguna Colorada, llena de petroglifos, de pinturas rupestres, pero sobre todo petroglifos, es decir, grabados en la piedra. Vaya ahí que algo va a encontrar. Ya hice varias expediciones al lugar. Fotos obtenidas ahí las van a ver en mi página web, en www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com. Fuimos a Laguna Colorada, nombre que tiene porque es un lugar donde hay mucho hierro en la tierra misma. Entonces, cada vez que se produce alguna lluvia, se forma una laguna natural de color colorado, rojo. Es la prueba de la existencia del hierro ahí. Es una zona donde hay miles de obras pictóricas, como dije, petroglifos, de tiempos precolombinos. Muy bien, vamos recorriendo y empezamos a encontrar cosas extrañas, porque eso es anterior a la llegada de Colón. Todo eso tiene mucho más de 500 años. Encontramos una cantidad de petroglifos típicamente que se encuentran en otras zonas de culturas originarias, pero en un lugar encontramos uno donde hay unas personas con unas lanzas a caballo, pero se conoce que todos esos petroglifos tienen más de 500 años. ¿Quién fue el artista de aquellos tiempos, miembro de los pueblos originarios, que vio caballos con el jinete y una lanza y dejó graficado allí? Bueno, alguno podría decir, debe haber un error en el análisis, esto debe ser cuando llegaron los españoles a esta zona. Bueno, pues seguimos recorriendo y en un sector en particular me encuentro con letras del alfabeto que utilizamos nosotros, pero no cualquier letra, sino acomodadas de tal forma que queda claro que tienen que ver con fórmulas alquímicas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Encuentro otros elementos, todos que demuestran un conocimiento que no tenían los europeos que llegaban a América después de Colón, y menos, por lo menos tenemos que estar situando casi 500 años, ¿no? Esto es muy superior. Hasta que llegamos a otra zona muy bien resguardada por la naturaleza, por el tipo de estructuras pétreas que hay ahí, todas naturales, y ahí sí viene el gran asombro. Sobre los petroglifos, alguien estuvo haciendo otros petroglifos que dañaron a los anteriores, pero obviamente de mucho más de 500 años. ¿Sabe de qué se trata? ¿De qué les estoy hablando? Cruces templarias. Claramente, vuelvo a la situación. Laguna Colorada, unos 20 kilómetros al este de La Quiaca, prácticamente pegado a la frontera argentino-boliviana, una zona inhóspita, cerca no hay otro pueblo, y nos encontramos con una cantidad de cruces templarias, claramente cruz de la Orden del Templo. Y allí mismo, vuelvo a decir, de esa zona
hacia el oeste, unos 17 kilómetros, todavía hoy queda una mina de plata. Hay más datos de estos petroglifos. Detalles, como les dije, fórmulas alquímicas. Claramente hubo alguien ahí, o alguienes, que lo que buscaron es: vamos a dejar constancia de que hemos estado aquí, en actual territorio argentino. Fíjense cuántos misterios de la Argentina tenemos. Y ya que hace un rato yo hablaba de la biografía que escribía el general Las Heras, el militar, el hombre, hay otro detalle llamativo, ya que estamos hablando del tema de los templarios. ¿Dónde están los restos mortales del general Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, héroe invicto de las guerras de independencia, maestro masón también? Están en una urna acompañando los restos mortales del general José de San Martín y la urna que acompaña los restos mortales del general Tomás Guido. En la Catedral Metropolitana, en una habitación hacia el costado derecho, donde salvo una cruz que se puso hace poco, porque ahí está también una urna que dice restos del soldado desconocido. Sobre la urna, restos al soldado desconocido, una urna que está a cierta altura, todo está a cierta altura y nada toca el piso, se puso una cruz de madera hace un tiempo. Pero si no, en esa habitación donde están San Martín, Las Heras, Guido, no había ninguna cruz. Curioso, para alguna vez podemos desarrollar el tema. Desde hace unos años está esa cruz de madera, pero que está puesta sobre la urna de los restos al soldado desconocido. Miramos con detenimiento la urna de bronce que guarda los restos mortales del general Las Heras, urna que fue hecha en Chile, donde murió, en Santiago de Chile, donde murió Juan Gualberto Gregorio Las Heras, y después fueron traídos esos restos acá. La urna se hizo allá, una urna espectacular, con un águila, como si estuviera en lo alto de los Andes, sí, pero esa urna tiene adelante, al medio, una pequeña cruz. No es cualquier cruz, es una cruz templaria. Seguimos investigando y averiguando, hasta ahora no hemos podido responder a esto. ¿Qué hace una cruz templaria custodiando la urna que guarda los restos mortales del general Juan Gualberto Gregorio de Las Heras? ¿Qué se le dijo? Y esto ocurrió en Chile. ¿Qué se le dijo al que construyó especialmente esa urna? ¿Qué le fue dicho de que pusiera esa cruz ahí? Misterios de la Argentina. Hacemos otra breve pausa y seguimos. Por Radio Web APL Soberana estamos escuchando Misterios de la Argentina con el doctor Antonio Las Heras. Tengo que hacer una pregunta al sonidista. Acá hay un llamado acá en mi WhatsApp que dice que no estamos saliendo en Facebook. ¿Puede ser? Sí, estamos saliendo. Ves. Bueno, a Pablo, que nos escribió, dice no están saliendo. Pablo, poné bien tu Facebook, que estamos saliendo perfectamente. Por las dudas. Pero qué buena que es la comunicación. Les recuerdo, cualquier cosa, como hizo Pablo recién, me escriben a mi WhatsApp 11 49 49 28 50 con sus preguntas, dudas. Igual el programa después queda guardado ahí en el Facebook de Radio Web APL Soberana.
11 49 49 28 50. Y lo que me están preguntando de que pasen los libros más despacio, bueno, muy bien, y les agradezco que tengan interés en los libros de Antonio Las Heras. Me refería a Belgrano y la masonería, que es una biografía masónica del general Manuel Belgrano. La biografía que escribí sobre el general Las Heras, el militar, el hombre. Y para los que les interesa esto en general, de la masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Este libro en particular lo encuentran en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Las Heras, el militar, el hombre y Belgrano y la masonería están más difundidos en librerías Yen y demás. Pero también los pueden conseguir por Mercado Libre y se lo mandan al domicilio que ustedes digan en cualquier parte de la Argentina. Volvemos por preguntas que ustedes me hacen, comentarios que acabo de leer. ¿Por qué, me preguntaban, por qué si podemos confirmar que la Orden del Temple estuvo en América mucho antes de Colón, por qué esto en general no se estudia? Bueno, yo estoy convencido que hay dos historias. Hay esa historia que se llama la oficial, que yo diría la académica, donde todo aparece en forma lineal, fue así, fue así, fue así. Y la historia real, que está llena de interrogantes y de preguntas, pero que no suelen no encajar en esa historia oficial. A nosotros nos interesa esta, la historia que no encaja en lo estrictamente académico, aunque hay que reconocer que lo que hace a la presencia de templarios, bueno, la presencia de vikingos en lo que hoy es América, muchísimo antes de Colón, hay varios historiadores que lo tienen perfectamente estudiado, investigado. Es así, es así. Son muchas las culturas europeas o grupos, como en el caso de los templarios, un grupo, una orden, que conocían la existencia de estas tierras. Es más, hay mapas, esto lo pueden buscar en Google, busquen, van a ver cuánta información hay de mapas anteriores a Colón que muestran América. Hay un mapa muy anterior a Colón también, que se llama, pueden googlearlo, el mapa de Piri Reis. Piri Reis, un capitán de barco muy prestigioso que además hacía planos. El mapa de Piri Reis, que es anterior a Cristóbal Colón, es un mapa donde no solo se ve América, se ve el Polo Sur, la Antártida. Ha habido varios historiadores que se han ocupado de esto y que demuestran la existencia de lo que podemos llamar esa historia no oficial, pero verdadera. Como esto que explicaba yo al principio. En 1795, en la aldea de Buenos Aires, ya existía, había 3 logias, pero una de ellas se llamaba Independencia. La idea de independizarse ya existía. Que Manuel Belgrano dijera, sí, pero el modelo que tenemos que hacer es parlamentario y un rey. ¿Y a quién ponemos de rey? A un descendiente de los incas, a alguien de los originarios. Nosotros somos los extranjeros que vinimos. Fíjense, un tema que se discute en estos últimos años, pero ya a principios del siglo XIX, 1800 y tanto, gente como Manuel Belgrano, el mismo José de San Martín y otros, tenían claro esto. Señores, hay que respetar a los que estaban antes que nosotros. Y curiosamente todo eso viene de la mano de personas que habían ingresado y evolucionado en la orden masónica. El general San Martín es iniciado o se ingresa a la masonería en la logia de Cádiz, en España. ¿Y quién lo convierte en hermano masón? El que era su superior en el ejército español donde él estaba.
Bueno, de eso vamos a hablar con detalle la semana próxima, porque 16 de agosto, vamos a estar un día antes del 17 de agosto, queremos dedicarnos especialmente a hablar de el general José de San Martín, el gran iniciado, como lo llaman los masones argentinos, y todo lo que tiene que ver con estos misterios de la masonería. No voy a terminar hoy sin aclarar algo que varios me han dicho. Les explico. Como dije antes, mientras ser masón, participar de los trabajos de una logia, era ser perseguido y hasta perder la vida, obviamente la masonería era secreta, absolutamente secreta. Tanto es así que yo, para escribir este Masonería en Argentina, Enigma Secreto y Política, entrevisté gente que me decía, por ejemplo, mi abuela contaba que había muerto su marido repentinamente, y estamos hablando de 100 años atrás casi, y ella tenía tantos hijos y decía, y ahora si mi marido era el único que trabajaba, ¿qué voy a hacer? Estoy destruida, yo, mi familia, ¿quién me va a ayudar? Y que en medio del sepelio, acá en Buenos Aires, estoy hablando del año 1920, 1930, en medio del sepelio aparecieron unos señores, todos de negro, con galera, saludaron a la viuda y le dijeron, señora, quédese tranquila, él era uno de los nuestros, así que a usted no le va a faltar nada, sus hijos van a poder ir a la escuela, lo que necesite. Y durante años, esas personas ayudaron a esa familia. Y dice que la abuela le decía, ahí descubrí que tu abuelo era masón, porque él salía, venís. Si la misma familia, por precaución a la misma familia, no se le decía, yo pertenezco, por el peligro que eso entrañaba. Hoy ya no es así, y por eso hay miembros de la masonería en la radio, en la televisión, los masones mismos dicen, lo nuestro no es secreto, es discreto. Claro, porque hoy ya esa persecución no existe. Vamos a continuar hablando de esto semana entrante, viernes 16 de agosto. Mientras tanto pueden ir mandando todos los mensajes que quieran. Muy buen fin de semana, luminoso abrazo a todos y cada uno.